Seguramente tenés una idea que ya estás lista para emprender en digital, una idea que querés desarrollar, pero empezás a pensar en todo lo que te falta la página web, que no sabes si te van a comprar, que no sabes si a la gente le va a gustar, que si no sabes cómo se manejan las redes sociales, que si el Canva, que si el YouTube, que si Instagram, que si los bailecitos, que me da miedo, que si mira si me equivoco, que si nadie me compra y muchas otras dudas. Y de esta forma siempre aparece algo que te impide avanzar, que hace que digas, no, todavía me falta esto. El famoso me faltan 5 para el peso. Un dicho argentino que la verdad que acá se escucha un montón y es el típico, siempre me falta algo para llegar a ese objetivo. Yo sé lo que es eso, porque yo lo viví. Yo era de las cursitis aguda que todo el tiempo necesitaban hacer un curso de, para, hacer otro curso de, para, y así todo el tiempo estaba haciendo cursos y cosas y buscando, investigando y estudiando, pero poco hablaba de poner en práctica todo lo que había estado aprendiendo. Entonces, realmente esto hace que se empiece a postergar el inicio de tu proyecto, que empieces a sentir que tal vez esa idea no es para vos. Y esto también viene un poco de compararnos con personas que ya están hace varios años haciendo estos procesos y bueno, a veces la comparación es de humanos también y muchas veces caemos en eso y nos sentimos frustrados porque no logramos lo mismo, pero en realidad no estamos viendo que esa persona probablemente haya pasado por un montón de cosas, de un montón de pruebas y errores hasta llegar al punto en el que está hoy. Y quiero decirte algo importante. Esto que estás sintiendo tiene que ver con el perfeccionismo, pero también puede ser una forma sutil de procrastinar. Y detrás de todo esto hay miedo. Miedo a no saber, miedo a qué van a decir, miedo a equivocarme, miedo a lo desconocido, miedo que se produce porque hay tanta información de tanta gente que al final nos paralizamos porque realmente tenemos miedo de avanzar y equivocarnos, cuando en realidad la forma de aprender es avanzar y equivocarnos. Pero si vos querés utilizar el mundo digital como palanca para llegar a mejores clientes, tener más servicios, más ingresos, ingresos más recurrentes o predecibles, o querés montar un negocio digital, tenés que entender que estos objetivos de montar una escuela online, de tener una estructura definida de procesos que dan resultado para conseguir clientes de forma recurrente y predecible, todas estas cosas que suenan maravillosas son objetivos a mediano plazo. Siempre que uno va a comenzar, y esto te lo digo por experiencia propia, empezás por lo más chiquitito, por lo más pequeño, por el paso a paso, por dar el primer paso. En mi caso, utilicé el mundo digital para apalancarme, pero en primera instancia solamente era para conseguir clientes para mi consulta física, para mi trabajo físico. Esto me permitió mejorar la calidad y la cantidad de clientes, poder cobrar mejor, poder pulir mi metodología y muchas cosas que se van dando gracias a este proceso que comienza con este primer paso. Mucho tiempo después empecé a crear talleres, ofrecer otro tipo de soluciones digitales, empecé a digitalizar mi profesión para finalmente dedicarme 100% al mundo digital porque ese era mi objetivo en el momento. Ahora, esto no se construyó de un día para el otro. Realmente fue un paso a paso, un proceso donde hubo errores, donde hubo aciertos, donde hubo que ajustar cosas, donde hubo que aprender herramientas, pero todo aprendizaje se construye haciendo. Por eso, en este video, quiero hablarte de los 5 elementos que te van a ayudar a dar estos pasos para comenzar a digitalizarte. ¿Cuáles son estos elementos primordiales que en mi caso me ayudaron a poder encontrarme con una solución más simple? Porque a veces entre tanta información y tantas cosas no sabemos por dónde arrancar. Entonces yo hoy vengo a contarte eso. Y para eso te voy a pedir que tomes lápiz y papel para que anotes todos estos pasos. Así que vamos. Primer paso, primer punto importante de esta serie de pasos es tener tu metodología, tu proceso, esta forma específica que tenés de trabajar que ayuda a las personas a solucionar un problema o una dificultad. En este caso, este proceso de metodología
En realidad está basado en tu experiencia, en cuáles son estos pasos que vos llevas adelante para ayudar a una persona, desde el primer contacto, cómo contestas un mensaje, cómo coordinas una entrevista o una charla con un cliente, cómo vas a empezar o qué preguntas le vas a hacer para saber cuál es la necesidad que tiene. Se trata de eso que vos ya haces normalmente, pero que a lo mejor antes no lo habías estructurado. Entonces, yo te recomiendo que no te compliques demasiado, que lo simplifiques lo más que puedas, sobre todo porque se trata de un primer paso para empezar de una vez por todas a digitalizarte o a utilizar los medios digitales para apalancarte, entonces no nos vamos a complicar demasiado, pero sí es importante que tengas ciertas estructuras o ciertos pasos bien identificados. Si vos lo tenés claro, también después va a ser más fácil saber a quién podés ayudar y cómo vas a comunicar esa ayuda. Y quédate tranquila que si aún no la tenés definida del todo, no pasa nada, porque justamente el hecho de empezar a dar estos pasos te va a ayudar a que puedas ir encontrando esas personas que se alinean más con tus valores, con el tipo de persona con el que te gusta trabajar, y te va a ayudar también a alinear mejor tu metodología, irla puliendo, porque esto también se construye sobre la marcha, sobre el camino. Entonces es importante que te quedes tranquila, que esto te va a ayudar a tener un poco más de orden, pero no es algo que lo tenés que tener construido totalmente. Con que tengas lo básico para poder arrancar, estamos bien. Vamos con el punto 2, que es el público. ¿A quién vas a ayudar? ¿Quiénes son esas personas que necesitan de tus servicios? Si ya estás trabajando en un rubro definido, en una profesión tradicional, seguramente tenés identificado cuál es el tipo de persona y de soluciones que vos podés dar con tus conocimientos. Pero si estás arrancando, yo te recomiendo que vayas definiendo cuáles son esas personas con las que te gustaría trabajar, qué tipo de características tienen estas personas, qué les gusta, cuál es su hobby, cuáles son los valores que te gustaría que tengan estas personas. Esta parte es muy importante porque no podemos hablarle a todo el mundo. Pero yo te quiero contar desde mi experiencia. Cuando yo comencé a utilizar todas las herramientas digitales para apalancarme, para poder empezar a tener clientes, me pasó que al principio le hablaba a todos y realmente no le estaba hablando a nadie. Poquito a poco empecé a estudiar más, empecé a probar, definir un poquito más este cliente ideal, empezar a encontrar cuáles eran esas personas que yo me acuerdo que me había gustado mucho trabajar con esas personas, qué características tenían, y empecé a filtrar estas personas a través de la definición de la persona ideal, del público ideal, o sea, cómo era ese tipo de cliente con el que a mí me gustaba trabajar, qué características tenía. Y en base a esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que vas a poder mejorar tu comunicación porque va a ir más dirigida a estas personas, al problema que tienen que resolver estas personas, y también te va a ayudar a que puedas hacer ciertas cuestiones a nivel de configuración en campañas publicitarias o también, por ejemplo, elegir en qué plataforma querés ofrecer tus servicios, cómo vas a captar a esa gente. Esto de definir cuál es tu público y a quién le estás hablando te va a ayudar muchísimo más a que puedas definir los pasos que siguen. Número 3. Idea de negocio. ¿Cómo vas a ofrecer tus servicios o tus conocimientos? Cuando yo comencé, no lo hice ofreciendo un curso o un taller o una membresía o un programa, sino que empecé ofreciendo mis servicios uno a uno. Empecé con lo que yo sabía y conocía. ¿Y por qué? Porque como estoy ya haciendo algo nuevo y distinto, es decir, me estoy promocionando en redes sociales, estoy conociendo cómo se manejan estas herramientas y plataformas, preferí enfocarme más en esto, en conocer en profundidad las plataformas, cómo se manejaba este mundo digital, para entenderlo mejor y para poder también pulir mi metodología, entender cuáles eran las necesidades más profundas de mi cliente ideal, quizás, ¿por qué no?, cambiar tu cliente ideal, porque esto también puede pasar sobre la marcha, y entonces empezar a ver cuáles eran estas soluciones que yo podía ofrecer de una manera diferente. Por supuesto que si vos ya estás en ese punto donde ya empezaste a utilizar tu metodología, ya digitalizaste tu profesión, ya estás vendiendo tus servicios a través de redes o de motores de búsqueda, entonces probablemente si ya tenés esto trabajado me digas, bueno, pero yo lo que quiero ahora es ofrecer un programa o un curso o tener una escuela. Perfecto. Entonces, en este caso, vas a tener diferentes opciones de negocios. Puedes tener un negocio de servicios o un negocio de infoproductos.
En este caso es importante decirte que es más fácil o más baja la dificultad para ingresar al mundo de los negocios digitales a través de servicios que a través de infoproductos. Esta es mi experiencia y tiene que ver con que los infoproductos requieren de una mayor puesta en marcha de energía, de procesos, y uno tiene que tener muy claro lo que ofrece y ya tener ciertas cuestiones básicas alineadas para poder montar un producto mínimo que pueda ser testeado. En mi caso particular fue mucho más fácil digitalizar mis servicios que lanzar un infoproducto, porque yo todavía estaba testeando, estaba perfeccionando mi metodología y esto me permitió ir poco a poco. Obviamente, errores hay, problemas se presentan, uno va y viene sobre diferentes herramientas, pero es más fácil cuando ya lo que haces es algo que sabes hacer perfectamente, que sabes hacer muy bien y con lo que estás familiarizada. Si vos lo que querés es empezar con un tipo de negocio de infoproductos, que después dentro de los negocios de los infoproductos hay un montón de tipos dentro de ese negocio, ya tenés que pensar en otro tipo de estructura, en conocer otras herramientas y en profundizar en cuestiones digitales que son más complejas. Entonces, yo te aconsejo que si estás iniciando, lo hagas a través de servicios, porque esto te va a facilitar la entrada y va a ser más simple que puedas aprender estas herramientas para agarrar coraje, agarrar fuerza y empezar poco a poco a desarrollar otras habilidades dentro del mundo digital. Número 4. ¿Qué plataformas vas a elegir? Las plataformas son estos espacios donde vas a alojar tus infoproductos o vas a utilizarlas para vender tus servicios, para entregar tus servicios. Y acá quiero hacer una distinción muy importante. Yo puedo arrancar en el mundo digital para apalancarme, es decir, para ofrecer mis servicios en una oficina, en un consultorio, en un lugar específico, físico, real, donde la persona viene a un espacio físico, o puedo ofrecer totalmente una experiencia digital, o sea, a través de una videollamada, de un meeting, de un WhatsApp, de un curso, de lo que sea. Es diferente el alcance que tiene, es diferente la manera en la que voy a hablar, es diferente cómo voy a ofrecer ese servicio o infoproducto. En el caso de que ofrezcas servicios, lo que te recomiendo es que utilices plataformas simples, que empieces por lo más básico, como pueden ser WhatsApp, videollamada, Meet, por ejemplo, Zoom. Hay varias plataformas que podemos utilizar y la verdad es que son sumamente económicas o te diría que gratuitas. Pero si vos querés profesionalizarte más, porque ya le vas agarrando la mano o querés, por ejemplo, probar un sistema que te incluya cobros o que te incluya que la persona pueda hacer este proceso lo más automático posible, podés optar por utilizar Calendly, que tiene una versión gratuita y que te puede ayudar a que la persona ya elija la fecha y vos puedas comunicarle que tiene que dejarte pago tu servicio por anticipado para que te puedas conectar. Esto obviamente ya va a ir por cuenta de cada uno, de cómo se maneja cada uno, o de qué tipo de servicio o cómo es tu proceso de captación, ¿sí? De lo que hablábamos al principio, para que tengas en cuenta esto y lo puedas configurar de acuerdo a tu forma de trabajo. Y después tenés las opciones de pago, como TiendaApp, Hotmart. Hay muchísimas opciones que te pueden ayudar a facilitar este proceso, pero son soluciones que son mejores si son de pago, ¿no? Porque como que tienen cierta automatización que te facilita el proceso o quizás lo hace ver como un poquito más profesional si se quiere. Lo más importante que te quiero decir en este punto es que empieces por cosas simples. Si no te enfoques tanto en lo técnico, que es algo que vas a ir desarrollando con el tiempo. Número 5. Estrategia de venta. Y esta parte a mí me encanta porque se pueden hacer muchísimas cosas para vender tus servicios. Creo que es muy importante que tengamos en cuenta que para este punto tenemos que tener muy claro a nuestro cliente ideal. Cuál es la solución que le vamos a ofrecer y cuál es el problema que lo aqueja, cuál es su punto de dolor, qué es lo que le molesta, qué es lo que necesita que le ayudemos a resolver. Y por qué es importante también definir no solamente lo que necesita que le ayudemos a resolver, sino qué características queremos que tenga, porque esto también se va a basar en nuestra comunicación. Y la venta es comunicación.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hablarle a esa persona, le tenemos que transmitir lo que sabemos hacer, le tenemos que hablar de lo que le molesta, lo que le duele, lo que le falta y de cómo nosotros le podemos solucionar este problema. Para eso existen un montón de canales para captar posibles clientes. Y acá quiero hacer una distinción importante. Podemos utilizar redes sociales, podemos utilizar LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, podemos utilizar WhatsApp, por ejemplo. Puedes tener presencia en redes como Google My Business, por ejemplo, que está dentro de Google, de los motores de búsqueda de Google. Puedes tener tu presencia en YouTube, puedes tener tu presencia en Shorts de YouTube, por ejemplo, que también tienen bastante alcance. Realmente hay muchísimas opciones, pero ¿de qué va a depender dónde te vas a poner? En este punto, fundamentalmente de dos cosas. ¿Qué plataforma frecuenta tu cliente? Porque hay gente más grande que por ahí está más en Facebook, hay gente más joven que está en Instagram o gente muy, muy joven que está en TikTok, y esto va a depender también. O si la persona a la que vos apuntás son personas que buscan soluciones por su cuenta, quizás tu cliente ideal va a estar en Google o va a estar en YouTube. Realmente es importante tener definido esto porque de acá va a salir nuestra estrategia y dónde vamos a poner nuestra energía para vender estos servicios. Además de lo orgánico, es decir, de aquello que hacemos que depende más de nuestro tiempo que de nuestro dinero, vamos a tener que tener también en cuenta la posibilidad de hacer publicidad. Y no importa si me decís no tengo mucho dinero, no se necesita tanto dinero para hacer publicidad, y te lo digo por experiencia propia. Cuando yo empecé a vender mis servicios, en uno de mis consultorios, en donde no tenía vista al público, porque era una oficina en un edificio, yo lo logré gracias a la publicidad en Google. Entonces entiendo que tiene mucho poder y que si se hace bien, se pueden conseguir excelentes resultados. Por lo tanto, es interesante que podamos también tener en cuenta la publicidad como una opción para conseguir clientes o para vender nuestros servicios. Algunos de los elementos que también es importante que tengas en cuenta para vender tus servicios, que sea de una manera más profesional, porque la idea de que te digitalices es que tengas una profesionalización progresiva de tus servicios y que poco a poco puedas pasarte al mundo digital si así lo deseas, es tener una web. Puede ser una web de pago o una web gratuita, pero tener una web te da una presencia que no te la da ninguna red social, por un lado. Por otro lado, también tener redes sociales trabajadas. Yo te recomiendo que empieces por una. Como te dije antes, elegí aquella en la que se encuentra tu cliente ideal principalmente. Y la constancia. Tener una página web significa que allí vas a tener todo tu proceso, vas a poder explicar quién sos, cuál es tu recorrido, en qué podés ayudar a las personas, cómo te manejas, cuál es tu metodología, cuáles son los servicios específicos que estás brindando para dar solución a eso que la persona a la que te dirigís necesita solucionar. Todo esto lo vas a poder poner en tu web y esto también va a ayudar a que puedas hacer una publicidad mucho más profesional y te va a dar más seriedad, te va a dar más posibilidades de llegar a tu cliente ideal. Muy importante, no te abrumes en este punto. Elegí también, tenés que tratar de encontrar el equilibrio entre lo que te gusta hacer. Soy buena para hacer posteos, soy buena para hacer carruseles, soy buena para hablarle a la cámara, soy buena para grabar voz en off y hacer videitos. Cualquiera de estas cosas con las que te sientas cómoda, pero que también se alineen con la persona a la que querés llegar, va a ser importante. Y esto es una búsqueda, algo que también se construye con el tiempo. No existen fórmulas mágicas para llegar a tu cliente ideal, no existen fórmulas mágicas para vender. Son procesos que se construyen poco a poco. A nadie le gusta que le vendan, a nadie le gusta que le digan comprame, comprame, comprame. Toda tu estrategia de ventas esté basada en ser lo más genuina y natural posible. Nada de cosas inventadas, nada de querer imitar a otros. A veces queremos, y esto te lo digo porque me ha pasado a mí, quiero imitar a alguien que tiene años de recorrido y experiencia haciendo reels o manejando redes sociales y bueno, claramente a mí no me va a salir igual. Y es muy frustrante. Entonces yo te recomiendo que lo hagas como a vos te gusta, que vayas probando lo que te funciona a vos, lo que le funciona a tu cliente ideal. Realmente esto es lo más importante y que no te ates solo a vender a través de Instagram o Facebook. Podés hacer muchas cosas para llegar a tu cliente ideal. Lo importante de todo esto es no caer en comparaciones y no dejarnos abrumar con tanta información. La idea de esto es que vos puedas ir seleccionando de cada uno de estos puntos que yo te acabo de nombrar, cuáles son esas cosas con las que te sentís más identificada, que crees que podés llevar a tu situación actual, que podés adaptar
a lo que vos querés hacer, si querés empezar a vender servicios utilizando los medios digitales para apalancarte o querés que esos servicios que ya estás vendiendo de forma física, empezarlos a transmitir de forma virtual o online, entonces lo que tenés que hacer es empezar a aplicar estos pasos poco a poco, ir probando lo que mejor se adapta a tu personalidad, a tus valores, a tu forma de trabajar y vas a ver que todo va a ir tomando forma. Si te quedaste hasta el final, estás acá en este momento, te felicito porque vas a poder descargarte una actividad práctica que te va a permitir ir completando cada uno de estos puntos para que vayas pasando a la acción. Porque todo esto está muy bueno, pero si no lo llevas a cabo, vas a estar siempre en el mismo lugar. Te invito a que dejes de procrastinar, a que dejes de esperar tener todo hecho y todo perfecto para que empieces a ir poquito a poco probando, experimentando y avanzando lento pero seguro, a paso firme y siempre pasando a la acción. Así que te invito a que te lo descargues, te lo voy a dejar acá abajo en la cajita de información y vos y yo nos vamos a ver en un próximo video. Por supuesto que si esto te ha gustado, te voy a pedir que me dejes un comentario a ver en qué punto estás, si estás ofreciendo servicios físicos y los querés digitalizar, si querés empezar a usar todo el mundo digital para apalancarte y tener un trabajo más estable, más clientes o mejores clientes. Todo esto me lo puedes dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.